honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan, ahí está el problema, y ahí quiero que usted medite, bebiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo cómo está delante del Señor, y coma así del pan y beba de la copa del Señor. Cierre sus ojitos, oramos a Dios. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hermosa y bendecida hora presento a tu iglesia y presento la cena suya, para que usted la santifique, la limpie y que sea de bendición a su pueblo que la ha de recibir. Señor, límpianos con tu sangre todo pecado, toda inmundicia, toda iniquidad que esté oculta en nuestros corazones. Límpianos y perdónanos para poder recibir bendición de parte suya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí van a pasar los servidores, donde usted, hermano, donde usted, hermana, cierre sus ojitos, adore a Dios por ese hermoso sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Dele gracias al Señor. Si usted va a recibir la cena del Señor, quede separadito. Si usted no la va a recibir, usted sabe lo que tiene que ordenar delante del Señor. Pero siempre dele gracias, porque Dios le está dando una oportunidad a usted y a mí. Y no somos merecedores ni dignos, pero al Padre le ha placido darnos el don de la vida eterna. La noche que el Señor iba a ser entregado, reunió a sus discípulos, los llevó en un aposento alto. Ahí iba Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. Y cuando él empezó a repartir el pan, salieron unas palabras penetrantes de Jesús que traspasó la vida de sus discípulos. Y él les dijo: uno de vosotros me ha de entregar. Cuando Jesús dijo esas palabras, empezaron entre ellos a preguntarse: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y Jesús no decía nada. Cuando llega a darle el pacto a Judas Iscariote, el Señor se le queda viendo y le dice: lo que has de hacer, hazlo. Usted dele gracias a Dios. Luisito, cierre sus ojos, por favor. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque por esa muerte que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí, Él nos ha redimido y nos ha limpiado de todo pecado. Hoy tenemos seguridad eterna, que si morimos, somos de Él y nos llevará a su gloria eterna en el cielo. Por eso es que cuando Judas oye las palabras del Maestro y le dice: lo que has de hacer, hazlo. La palabra de Dios nos enseña que el espíritu inmundo de Satanás vino, tomó posesión, lo saca del convivio
y buscó al sumo sacerdote Anás y Caifás. Y él les dijo: yo les entregaré al que vosotros buscáis. Y la señal que yo les voy a dar es que al que yo besare, ese es el hombre que ustedes anhelan. Jesús, después de haber cenado, se llevó a sus discípulos al monte de los Olivos a orar. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra, porque la carga del pecado era pesada. No solo estaba llevando el pecado de los discípulos, estaba llevando el pecado de todo el mundo, de los seres humanos. Y en su clamor le decía al Padre, gimiendo, quebrantado: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Salvador sabía el sufrimiento del dolor, sabía el sufrimiento de ese calvario, de ese martirio que iba a iniciar por salvarnos por amor. Llegan los soldados, llega la turba, la gente plebe de su época, y los sacerdotes iban adelante con la turba y los soldados. Y cuando Judas ve al maestro, se le acerca y lo besa, y Jesús se le queda viendo y le dice: Judas, con un beso vendes al maestro. Pedro, al ver la acción, sintió coraje, sacó su machete, dice la palabra, y le cortó la oreja de uno de los que iban acompañando. Jesús se le queda viendo y le dice: Pedro, mete tu espada, porque el que mata a espada morirá. Si yo quisiera ayuda, Pedro le dijo, yo rogaría al Padre que mandase ángeles y mandaría una legión de ángeles. Le estaba diciendo el Señor a Pedro que 1625 ángeles mandaría el Padre a defenderlo. Pero mis amados hermanos, este camino que usted y yo hemos emprendido en creer y caminar y confiar plenamente en Jesús, no es con fuerza ni es con espada, es por su amor y es en su fidelidad que Él nos va a defender. Dele gracias a Dios, haga memoria de donde Dios lo ha sacado. A muchos los ha sacado del alcohol, a otros de la idolatría, a otros de las infidelidades, adulterio, fornicación. A otros quizás lo ha sacado de la brujería. De donde Dios te haya sacado, Él lo hizo por amor a sí mismo. Por eso hay que ser agradecidos con el Señor. Lo empezaron a golpear en el patio de la casa de Poncio Pilato. Se burlaban, lo escupían, lo golpeaban, le vendaban los ojos y le decían: dinos, ¿quién es el que te golpea? Y el maestro solo callaba, solo enmudecía. Pilato se lo manda a Herodes, porque era la ciudad vecina donde lo podían juzgar. Y Herodes anhelaba conocer en vida a Jesús, pero su corazón era orgulloso, altivo, y eso no lo hizo que Jesús lo alcanzara y lo salvara. Y las palabras de Herodes le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo dices. Jesús nunca dijo yo no soy, no. Él le dijo: tú lo dices, Herodes, que yo soy el rey de los judíos. Y si
Ciertamente, iglesia amada, Él es el Rey por toda la eternidad. Él es tu Rey y es mi Rey. Él se humilló para salvarnos. Alabado sea Jesús. Y Herodes se molestó y lo golpeó. Se quitó su túnica y se la puso a Jesús. Y le dijo Herodes: ¿no sabes, Jesús, que yo tengo autoridad para dejarte libre? Solo contesta lo que te estoy pidiendo. Oiga las palabras del maestro. Y le dijo: ¿sabes qué, Rey Herodes? Lo que tienes te lo ha dado mi Padre, y si a Él le place, Él te lo puede quitar. Mas se llenó de coraje y fue llevado de nuevo a Pilato. Y Pilato, deseando liberarlo, porque su esposa era judía y sabía de las profecías que estaban referentes a Jesús, y lo llama en privado y le dice: mi amor, no condenes a este hombre que es inocente. Y Herodes se quedó en prueba y Pilato lo quiso liberar. Le puso a un hombre llamado Barrabás, un violador, un homicida, un hombre depravado en todas las áreas. Y le dijo: la costumbre de ustedes, oh israelitas, judíos, es que en cada Pascua demos a un hombre en libertad, no importa lo que él haya cometido. Y ellos le dijeron: sí. Le dijo: le suelto a Jesús. Y la turba decía: no, no queremos a Jesús libre. Queremos que nos sueltes a Barrabás, pero queremos que a Jesús lo mates, lo crucifiques. Y empezó la gente a decir: crucifícale, crucifícale. Hermanos amados, y mundo entero, si supieran y valoraran el sacrificio que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por ustedes, dejaríamos de ser malvados delincuentes y nos volviéramos a Dios, porque Él, por amor a ustedes y a nosotros, Él se entregó y ese amor lo ha manifestado. La rebeldía del hombre ha sido tan grande que siguen ignorando y despreciando ese regalo. Y Pilato ya no halló más que hacer y dijo: voy a lavarme las manos. Y yo soy inocente de esta muerte de este hombre. Y lo llevaron a la cruz. Lo azotaron, 39 azotes más uno. La noche que el Señor fue entregado, en la iglesia amada, tomó el pan y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos el pan, iglesia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale gracias. Dale gracias. Solo se oyen dos voces dentro de este recinto.
Y yo creo que somos más que agradecidos con el Señor. Lo llevaron a la cruz. Y en la cruz lo crucificaron, le pusieron clavos por nuestras rebeliones, por nuestras maldades, por nuestras iniquidades. El santo se hizo maldición por usted y por mí. Y a la par pusieron a dos malhechores. El uno le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Cristo no decía nada, se quedaba callado. La gracia divina se le revela al otro y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice: calla, porque tú y yo somos merecedores de esta muerte, pero este hombre es inocente. Oiga qué linda la misericordia. Dios a ti y a mí no nos juzga por nuestro pasado. Él nos ve justificado en su muerte. Alabado sea Jesús. Estando en la agonía de la muerte, Jesús sintió que la gracia de la presencia del Padre se había apartado de él. Y empezó a hablar en lenguas hebreas y arameas. Y empezó a decir al Padre en su angustia: Elí, Elí, lama sabactani. Y le decía: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La divinidad, que es pura y santa, estaba viendo en la vida de Jesús todos los pecados de la humanidad. Y esa presencia santa se estaba ausentando porque los pecados estaban siendo llevados en la vida y en la muerte de Cristo. Tomando la copa ese mismo instante, yo tomar y comer, este es el cuerpo que por vosotros he entregado. Y habiendo cenado, iglesia, tomó el vino y dijo estas palabras: esta copa es el nuevo pacto. Oiga usted, yo tenemos en Cristo un nuevo pacto. En mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando usted y yo tomamos el pan y tomamos el vino, estamos anunciando el regreso de Cristo por usted y por mí. Cristo viene pronto y viene por su iglesia que Él compró a precio de sangre. Tomemos todos la copa del Señor en memoria de Él. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, dígase mi iglesia, como lengua y nación.
nos has hecho reyes y sacerdote para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. A una voz. Te exalta al que vive y reina. Al Dios altísimo, al eterno Cordero de Dios. Usted siente la presencia de Él. Usted siente las caricias de Jesús. Pues adórale con el alma, adórale con el alma, adórale con el alma, porque Él está en medio de los santos. Aleluya. Dice la palabra de Dios, entramos al tema, esperando nuestra redención. Esperando nuestra redención. Hebreos capítulo 11, verso 5, para la gloria de Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado por quien lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Preguntémonos a todos a nivel mundial, a los de las redes sociales y a los presentes: ¿estamos agradando a Dios? Usted no sabe cómo vive, usted sabe su diario vivir. Tome su asiento, por favor. Enoc, un gran hombre de Dios, que la Biblia solo registra una vez de su vida, de su consagración a Dios, de apartarse en una sociedad pervertida como hoy usted y yo nos ha tocado vivir. La sociedad en la que vivimos, amados hermanos, del siglo XXI es más corrupta que la que vivió Enoc. Claro, después de esto Dios se airó con la depravación de su generación, y Dios había designado hacer juicio raendo a todos los seres humanos de la tierra, quitándolos de la tierra. Dios planificó un juicio que es el diluvio universal. Pero también en ese juicio que Dios había diseñado, también había diseñado un plan de salvación, una arca de salvación. Y esa arca era la figura de la representación que un día Cristo vendría a morir por toda la humanidad. La Biblia habla que cuando Dios se le apareció a Enoc, capítulo 5 de Génesis, verso 21 al 24, por si usted lo quiere leer, dice que tenía 65 años cuando el Señor se le manifestó. Digamos que en todas las generaciones
generaciones siempre Dios ha llamado a un hombre o a una mujer que le teme a su nombre. Digamos que el evangelio de la salvación siempre ha sido difícil caminar, porque hay gente burladores del evangelio, gente que se burla de Dios y gente que te ve de menos, pero todo eso no te puede detener, porque nuestra redención es una realidad y se aproxima de parte de Dios a los fieles del siglo XXI. Esa redención no va a ser para todos los que dicen ser cristianos y viven paganamente. Es para gente apartada y consagrada a Dios. Cuando Dios llama a este hombre Enoc, dice la palabra que engendró a un hombre llamado Matusalén. Y este hombre era temeroso y caminaba con Dios. Pero cuando Dios toma decisión de transportarlo a la gloria, dice que tenía 365 años. Y en el verso 24 me gusta, porque ese es el sello de la garantía que Dios le dio a él y que Dios a usted y a mí también nos va a dar en la fidelidad, en la obediencia, porque todo hombre y toda mujer que invoque el nombre del Señor, apártese de toda contaminación de pecado. Y dice, y caminó Enoc con Dios y lo traspuso y se lo llevó. Esa palabra traspuso significa lo arrebató. Por si usted no lo sabe, han habido 4 arrebatamientos. Hoy lo vamos a ver con la ayuda de Dios. La primera es Enoc. La segunda es Elías. ¿A dónde está eso? En el capítulo 2 de Segunda de Reyes, verso 9 al 11. Dice que Elías era un hombre de fuego, un hombre que rechazaba toda clase de iniquidad y toda clase de maldad de los hombres. Y Dios sabe bendecir y honrar a sus siervos. Dios no va a dejar que usted y yo como iglesia seamos probados como los impíos. No, señores. Dios es justo y Dios es fiel y Dios es santo. Si sufrimos por causa del evangelio, también reinaremos por causa de la justicia de Dios por una eternidad. Alabado sea Dios. Entonces dice que Elías andaba un siervo llamado Eliseo, y no lo tomó a la carrera, fue Dios que se lo ordenó que fuera a cierta ciudad y llamara a Eliseo. Eliseo significa: Él es mi salvación. Usted y yo ya somos salvos. La pregunta es si somos salvos, ¿por qué se viste como ramera? ¿Por qué se viste como impío? Si somos salvos, si somos los herederos en Cristo, ¿por qué no ha cambiado sus malos hábitos? ¡Gloria a Dios! Se le estaba acercando la hora que Dios arrebatara a Elías. Y le dice a su siervo Eliseo: Eliseo, diga mi señor, quédese. Voy a caminar unos cuantos pasos y después vengo con usted. Oiga las palabras que había puesto Dios en este fiel servidor. Y eso es lo que necesita la iglesia. Que a la par del pastor hayan hombres idóneos, hombres temerosos, hombres fieles, hombres apartados
apartados y consagrados para Dios. Vive Jehová, mi Señor Elías, y vive mi alma, que no lo voy a dejar. Fidelidad, obediencia. La iglesia ha perdido la fidelidad y la obediencia. La iglesia pierde el tiempo en lo que no edifica. Pero ahí es donde viene ese glorioso día, donde que si usted no está preparado, se va a lamentar. Cuando ya se le acercaban los segundos para ser arrebatado, le dice Eliseo: diga mi Señor, pídame lo que usted quiera, le dijo. Miren qué bonito, ¿eh? A mí me han dicho: siervo, de lo que Dios le ha dado a usted, de los dones, la gracia, la sabiduría, ¿por qué usted no me da algo de lo que usted tiene? Fíjese, hermano, que en lo humano parece ilógico y locura, pero a Moisés Dios le ordenó que le diera los 70 de lo que Dios le había dado a él y que lo repartiera. Pero porque a mí Dios no me ha autorizado, yo no le puedo dar nada, porque todo lo que yo he recibido ha sido por la gracia y la fidelidad de Dios. Pero Elías nunca esperaba lo que oyó de su siervo Eliseo. Le dice: mi Señor, yo le ruego que me dé una doble porción. Y dice la Biblia que Eliseo, seguro, y Elías se quedó impactado, se quedó anonadado. Y me imagino que se puso a reír, porque le dijo: Eliseo, algo difícil me has pedido, pero te voy a dar algo, Eliseo. Si tus ojos me vienen, cuando Jehová, Dios de los ejércitos, viniera por mí a levantarme en gloria, eso que habéis pedido se te concederá. Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y un día, dijo Jesús en Mateo 24, un día vendré en las nubes de la gloria de mi Padre y lo vendré a arrebatar. Alabado sea Dios. Y esa promesa es mía y es suya como iglesia. Pero ya no viva en los placeres de la carne y del mundo, si en verdad anhela la redención de Cristo. Usted vea que Eliseo se le apartaba más con esas palabras. Yo me imagino que hasta de las naguas lo agarraron. Y dice el verso 11, por si usted no lo ha leído, dice que Dios arrebató. Ahí lo dice, ahí aparece la palabra arrebatamiento. Y Dios lo arrebató y se lo llevó en un carro de fuego. Oiga, un carro de fuego que nunca los seres humanos lo hemos visto. Ahora la tecnología ha crecido, carros eléctricos 100%, carros que vuelan. Eso ya lo hay en la iglesia, pero el carro que usted y yo tenemos de parte de Dios es un carro que nadie lo ha usado. Sabiduría y la iglesia que el Señor vendrá pronto a levantar en gloria. La pregunta es: ¿estás preparado? ¿Vives conforme te da la gana o vives conforme al propósito de Dios? Porque si vives conforme te da la gana, te vas a quedar por inútil, por flojo y por hablado. Pero si en verdad anhelas la redención, vas a vivir consagrados. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá
Tercer arrebatamiento, el apóstol Pablo. Capítulo número 12 de Segunda de Corintios, verso 4. Dice que Dios lo llevó al mismo paraíso, donde fueron palabras indubitables que Dios le habló a este hombre. Y dice que fue arrebatado, dice. Y hay iglesias de hoy en día del siglo XXI que no creen en el arrebatamiento. A ver cómo van a salir. Pero a mí este libro de Dios, la palabra infalible, a mí me enseña que la iglesia está esperando esa promesa que se cumpla, el arrebatamiento que viene por su iglesia. Pero, ahí está el pero, en el cielo no entrará carne ni sangre, ni cosa arrugada que es figura del pecado. Cuarta arrebatamiento, Juan, el teólogo en la isla de Patmos. Pastor, eso es antibíblico. Lea la Biblia, capítulo 4 de Apocalipsis. Dice que Dios le dio: ven y sube. Aleluya. Lo que Dios le ha prometido a la iglesia no se compara a lo que los hombres de la tierra tienen para los hombres. Lo que Dios nos tiene a usted y a mí es cielo nuevo, tierra nueva, calle de oro y mar de cristal. Alabado sea Jesús, el testigo fiel y verdadero. Esas promesas son fieles. Hoy yo digo y te pregunto, y el Señor: ¿estás esperando el arrebatamiento? ¿Estás esperando la redención? ¿Y por qué no te esfuerzas a buscar más a Dios? ¿Por qué no luchas? Mira, hermano, hay muchos cristianos aquí reunidos que han agarrado la maldición igual que los católicos. La única diferencia es que ya no van a besar los pies al muñeco, pero son religiosos paganos. Y dicen: yo voy al cielo. No te equivoques. Al cielo no entrará cualquier cosa. Al cielo van a entrar reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y el rey y el sacerdote son gente muy especiales para Dios. Hoy yo pregunto: ¿eres sacerdote? ¿Eres un rey, una reina? ¿Eres gente especial para Dios? Y eso es lo que usted no sabe valorar. Primera de Corintios es la promesa que la iglesia está esperando que se cumpla. Van a haber 5 arrebatamientos en total. Los 4 que usted ya vio con la Biblia, y la iglesia, que no lo va a ser uno, van a ser miles de millones que seremos transformados y arrebatados para la gloria de Dios Padre. Usted lo está esperando. ¡Qué bueno! Porque si usted lo está esperando, esa promesa es fiel. Hay muchos que la están buscando porque no leen la Biblia. Solo aquí no abren la Biblia. Son buenos para trabajar y son maletas para ser hijos de Dios. Oiga, 15, 51, 52 de Primera de Corintios. Ahí aparece la palabra arrebatamiento. Y eso no se ha cumplido, porque eso es para la iglesia del presente. La iglesia consagrada, la iglesia temerosa, la iglesia santa, la iglesia que se despoja de atuendos mundanos, carnales. Esa iglesia le espera esa gloriosa redención. Y he aquí, dijo Pablo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos, ¿qué?
seremos ¿qué? La palabra transformar es arrebatados. Pero siga leyendo el 52. En un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estamos vivos, adorando, exaltando, consagrándonos, seremos arrebatados. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿va? Yo sí anhelo y sí espero ese día. Yo no sé la iglesia si lo anhela o lo espera, pero si usted lo anhela y lo espera, usted va a ser diferente creyendo. Ya no va a ser mundano, ya no va a ser carnal, ya no va a ser religioso, porque a los religiosos dice Apocalipsis que los va a arrojar el Señor. Pero usted toma decisiones. Aquí esto no es a la fuerza, esto es como usted quiere que Dios lo bendiga, así Dios lo va a cuidar. En 1 Tesalonicenses también ella aparece lo que la iglesia anhela. Capítulo 4, verso 13 al 18. Usted lo lee en casa y fíjese, hermano, que son promesas que a los pastores se les ha olvidado. Y les voy a decir por qué a la mayoría de pastores se les olvida hablar de esto. Porque la visión de ellos es hacer dinero en este mundo. El deseo de estos pastores y la visión de ellos es que la iglesia esté totalmente abarrotada, llena de adúlteros, de fornicarios, de borrachos, de ladrones, de idólatras, hasta santeros se infiltran en esas iglesias. Pero porque no les exhortan el pecado, ahí se quedan. Porque ellos dicen que lindo es ser cristiano. Claro, cristiano mundano es fácil, pero cristianos apartados para Dios, consagrados para Dios, adoradores en espíritu y en verdad, seremos aborrecidos y desechados de los mismos creyentes de iglesia paganas cristianas. Pero si en verdad anhelan el arrebatamiento, la venida, la redención de Cristo, esa iglesia se tiene que despojar de todo eso. Hoy yo pregunto, ¿usted y yo somos la verdadera iglesia? ¿Sí o no? Cuando ustedes que tengan adulterio, cásense, bandidos, porque no se van a quedar. Y eso es que estén en las iglesias. Dios no va a venir a llevar adúlteros y fornicarios. Dios no va a venir a llevar idólatras. Dios no va a venir a llevar borrachos. Dios no va a venir a llevar toda clase de pecado. No, Él va a venir por una iglesia, oiga como dice Pablo, limpia, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia se cumpliría la quinta arrebatamiento que Dios va a hacer. Pero esto va a ser más de impacto, hermano. Por eso es que el mundo y nuestra sociedad y los gobiernos están todos planificando, se llama iglesia tecnológica, algo que no se ha visto. Cuando oigan las noticias seculares que digan, se desapareció fulano, se desapareció fulana, el piloto del avión se desapareció, el piloto del Amstrad se desapareció. No es que desapareció, el Señor vino y lo transformó y lo arrebató para llevárselo al cielo. Porque el que vive para Dios, el día, la hora, no importa. Ese hombre de la hora se consagra. Entonces Pablo en Tesalonicenses capítulo 4, ahí habla de esa gloriosa promesa. Y Pablo, hermano, cuando él se pone a escribir esas palabras, yo me imagino que Pablo anhelaba ver los cielos abiertos. Pero esa promesa se va a cumplir con nosotros, si usted lo cree, pues. Y si usted se guarda, porque esto no es, ay, qué fácil, no. Hay que vivir en santidad, porque esa santidad la va a premiar Dios. Mire lo que dice, yo lo tengo aquí en mente, en la vista, pero quiero que lo lea, porque ahora son dos versículos claves para mí. Del 13 habla del proceso,
Pero el 16 y el 17 dice: porque el Señor mismo, oiga, con voz de mando. En Corinto dice con voz de trompeta, es lo mismo. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, oiga qué lindo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Con quién? Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así, oiga, y así estaremos juntamente con Él. Esto no es que el presidente X me dijo, no, esta es promesa de Dios, y lo que Dios promete lo cumple. Los políticos prometen miles de cosas, los presidentes prometen miles de cosas y no lo cumplen. ¿Por qué no lo cumplen? Porque son pecadores. Pero el que dio esa promesa es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Cordero de Dios que quita el pecado, es el mismo Dios hecho carne. Esa promesa es para mí. Esa promesa es para mí. Usted diga, para mí. Ahí aparece la palabra arrebatamiento. Y repito, creciendo en gracia, iglesias apóstatas no creen en esa promesa ya. Yo he oído a muchos que dicen que la iglesia se va a quedar y va a pasar la tribulación. Se van a quedar ellos por sinvergüenzas, por aguados, por flojos. Pero el que espera en Dios, ese sabe que su Redentor vive. Que su Redentor vive. Si usted quiere quedarse en la tribulación, viva. En placer, viva. En fornicación, viva. En adulterio, viva. Adorando muñecos, viva. Siendo borracho, viva. En todos los placeres de la carne, y usted sí pasará la tribulación. Pero quiere salir del pecado y quiere la redención de Cristo, arrepiéntase. Cristo dijo, y con eso termino, Mateo 11:28: venid a mí y estemos a cuenta. Así dijo, va. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Digamos que si usted quiere que Dios lo tome en cuenta en su regreso, en su venida, arrepiéntase de su pecado y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Él le quiere dar descanso. Cierre sus ojos. Soberano y buen Dios, gracias por los arrebatamientos, los acontecimientos sobrenaturales que han acontecido en las diferentes generaciones de la vida del hombre. Señor, tu iglesia estamos esperando esa redención nuestra en Cristo Jesús. Estamos esperando tu venida, tu regreso, tu retorno. Estamos esperando, Señor, que tú vengas en las nubes de tu gloria a arrebatarnos como pueblo tuyo. Y aquel que no tiene esa promesa, Señor, prepárelo, capacítelos, que tu iglesia anhele y desee esa venida y haga los cambios que tiene que hacer. Restaure, liberte, transforme, limpia a su pueblo
Santifíquelo, Señor, porque usted es Señor de vivos y de muertos. Señor, la iglesia a nivel mundial, despiértala. Ponga principio de obediencia y de temor. Ponga rectitud y consagración, Señor. Ponga, Señor, ese llamado a consagrarnos a ti. Habrá alguien entre nosotros acá reunidos y de las redes sociales que desee reconciliarse y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pase, pegue el primer paso de fe, porque el primer paso de fe es salir de la silla y pasar al frente y decir: Señor, te he fallado. Señor, he pecado contra ti, pero hoy yo vengo a tus pies a reconciliarme, porque anhelo esa venida tuya. No hay nadie, o le da vergüenza pasar. ¿Por qué no le da vergüenza vivir en adulterio y fornicación? Aquí hay muchos así. ¿Por qué no le da vergüenza dejar su sistema mundano religioso que ha agarrado como cuando era católico? Hoy está peor que los católicos usted. Salga de ese sistema, deje su trabajo y dedíquese más a Dios. No sea materialista. No deje de venir a la iglesia por ver a su selección mundano, carnal. ¿Cómo es que anhela lo de Dios? ¿Cómo es que anhela ser llevado al cielo si allá no va a estar con la televisión prendida ni viendo su partido? Solo mi hermana es la valiente. Aquí hay más de 20 que necesitan reconciliarse con Dios. Yo no lo voy a llamar. El mensaje ya fue dado, ya fue transmitido. De usted depende si Dios lo toma en cuenta o Dios lo deja. Por eso es que la Biblia dice: cada uno pruébese a sí mismo. El probarse es examinarse. Lo de Dios no es juego para usted ni para mí. Gracias por tu palabra. Llévese la gloria en Cristo Jesús. Bendito y alabado seas, porque tuya es por todas las generaciones la exaltación y la gloria que diga tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias.